¿Qué tal? Bienvenido a La Aventura, podcast de libros y lectura. Yo soy Bosco, este es el episodio 149 y en esta ocasión hablaremos de True Grit, de Charles Portis. Acompáñame y conozcamos juntos de qué trata este libro y qué tiene de bueno y de malo. Al elegir el libro del que hablaríamos esta semana en este episodio, no era mi intención que compartiera temas con el último libro del que hablamos, que fue El pistolero de Stephen King. Pero supongo que sin darme cuenta estoy con un estado de ánimo propicio para hablar del viejo oeste. Esto es porque esta semana platicaremos sobre True Grit de Charles Portis, libro publicado originalmente en 1968. Esta es una novela situada en el viejo oeste norteamericano, es decir, es un western, aunque uno de una ola que a veces es llamada revisionista, por presentar al viejo oeste norteamericano de una manera más realista que la visión romántica y simple de los primeros westerns. Esta que mostraba a este mundo como lleno de vaqueros heroicos y bandidos malosos. Ya sabes, una moralidad blanco y negro, sin la complejidad que en realidad tuvieron las cosas en aquel entonces en ese lugar. Esta novela ha sido adaptada al cine en un par de ocasiones. Una en 1969 con John Wayne en un papel protagónico y en el 2010 una versión dirigida por los hermanos Coen. Estas dos adaptaciones son muy diferentes entre sí, pero ambas han tenido una buena aceptación del público. Y si este libro ha sido adaptado ya 2 veces al cine y le ha ido bien allí, y además le fue bien como un libro en el mundo editorial, por algo debe ser. Así que mejor empecemos a hablar de qué trata este libro. La historia de True Grit nos es contada desde el punto de vista de su protagonista, que al parecer nos está narrando algo que le ocurrió cuando era más joven, cuando era una niña en realidad. Y de hecho, va directo al grano. Resulta que cuando ella tenía 14 años, dejó su casa para ir en busca del hombre que mató a su padre. Matty Ross, que es el nombre de nuestra protagonista, nos asegura que en aquel entonces, 1870, esto no era tan extraño. En la actualidad, que las niñas de 14 años, o de hecho, cualquier persona de esa edad, vaya en busca del asesino de sus padres, sí es raro, pero al parecer, en el viejo oeste no tanto. Resulta que Frank Ross, el papá de Matty, fue asesinado por un tipo llamado Tom Chaney, en el pueblo de Fort Smith, Arkansas. Al parecer, el motivo del asesinato fue robar al papá de Matty, pues Chaney se llevó $150 y 2 piezas de oro, que son aún más importantes que el dinero, porque eran un regalo familiar. Y en esa época, $150 era una cantidad muy grande de dinero. ¿Cómo es que el papá de Matty tenía esta cantidad de efectivo? Pues porque la familia de nuestra protagonista era dueña de una buena cantidad de tierra de cultivo y de algunas cuantas cabezas de ganado y otros animales de granja. Las suficientes propiedades para decir que los Ross eran una familia acomodada económicamente. Chaney era un trabajador de la familia, que era fácil de reconocer por tener una marca negra en el rostro. Matty nunca confió del todo en este sujeto, pero a su papá no le molestaba. Un día en noviembre, el papá de Matty planea ir a Fort Smith para comprar algunos caballos. Chaney insiste en acompañarlo a hacer este negocio y así. Ambos parten a caballo y dejan a Matty y a su madre al cuidado de un sirviente. Bueno, no realmente al cuidado del sirviente, porque como muy pronto vemos, Matty no necesita que nadie la cuide. Lo que ocurrió después, de acuerdo a lo que Matty pudo recopilar de los testimonios de las personas que estuvieron ahí presentes, fue que Frank Ross y Chaney se hospedaron en Fort Smith. El papá de Matty, en efecto, hizo el negocio de comprar algunos caballos. Mientras tanto, Chaney se fue a un bar, donde perdió todo su salario jugando a las cartas. Chaney no se toma esto con gracia. Se regresa al lugar en el que estaba hospedado, se emborracha,
va por su pistola y empieza a vociferar acerca de cómo lo estafaron en el bar y que se va a regresar a hacer que le devuelvan su dinero. Ya sabes, se empieza a poner un poco violento e impertinente. El papá de Matty, que estaba por ahí hablando con algunos locales sobre algunos negocios, lo escucha y va a intentar a detenerlo. Y, como podrás adivinar, Cheney le dispara y lo mata. Nótese que nadie de los locales en Fort Smith hace nada para ayudar al papá de Matty, ni tampoco para detener a Cheney, que se roba los $150 ya mencionados y las 2 piezas de oro, antes de darse a la fuga. Probablemente el plan de Cheney siempre fue robar al papá de Matty y las cosas solo se salieron de control y las circunstancias hicieron que esto pasara. O quizás no, realmente no es tan claro. Pero el caso es que ante la ley, Cheney ha cometido asesinato y robo. Y Matty, al enterarse de estas noticias, se hace responsable de ir en tren a Fort Smith por el cuerpo de su padre, acompañada de un sirviente. Y te preguntarás por qué la mamá de Matty no fue la persona que se encargó de esto. ¿O por qué no otro adulto se hizo cargo de estas cosas? Pues es porque Matty ha decidido que esto es un asunto de familia y ella puede encargarse de todo sin ayuda de nadie. Y nadie realmente tiene el valor como para decirle que no. Así, ella viaja acompañada y en realidad, a pesar de que lleva a una persona supuestamente para ayudarla, ella es quien se encarga de todos los asuntos que tienen que ver con el cuerpo de su padre, con su entierro, y además hace algunas otras cosas estando en Fort Smith. Entre ellas, presencia la ejecución de 3 personas que son colgadas por distintos crímenes. Y cuando digo que se queda a ver la ejecución, se queda hasta que está segura que las 3 personas han muerto, lo cual tarda mucho porque una de las 3 no muere inmediatamente, como es la idea en los ahorcamientos, que la persona cae, se le rompe el cuello y así muere, sino que se asfixia, así que tarda casi media hora en morir, pero Matty lo presencia todo. Es una niña ruda, en realidad. Además de esto, Matty decide que tiene que averiguar más acerca de las cosas que tienen que ver con la muerte de su padre. En el proceso, los adultos que se encuentran con ella se dan cuenta del error que cometen si subestiman la intensidad del carácter de Matty, que no acepta que las cosas se hagan excepto como ella dice. Y después de todo, además, ella está cargando con una cantidad importante de dinero, lo cual hace que sus peticiones tengan un poco más de peso. En la oficina del sheriff, Matty se entera de que hay noticias de un hombre que corresponde con la descripción de Cheney. Ya sabes, esto de tener una cicatriz en la cara. Ahora, esta persona está acompañando a un forajido cuya banda ha asaltado recientemente a un tren de correos. Y como robar correo es un delito federal en Estados Unidos, pues ahora esta banda de forajidos es perseguida por lo que sería el FBI de esa época, los Marshalls. Esto quiere decir que es un asunto serio. Matty entonces se decide a contratar a uno de los Marshalls para que le ayude a encontrar a Cheney y así ella pueda cobrar venganza. Pues es evidente que nadie en Fort Smith tiene las agallas suficientes para hacer este trabajo. Algo que Matty se encarga de decirle en la cara a los adultos que le dicen que no van a hacer nada para encontrar a Cheney. Bueno, también le niegan la ayuda porque su intención es ir ella misma a encontrarse con Cheney, esté donde esté. Y Matty entonces quiere al Marshall más rudo y con más agallas que sea posible contratar. Lo cual la lleva a encontrarse con Rooster Cockburn, un Marshall que no parece gozar de muy buena reputación que digamos. Juega sucio, bebe mucho y ya está entrado en años. De hecho, Matty lo conoce en medio de un juicio en contra de Cockburn, en el cual lo acusan de haber abusado de su autoridad. Pero eso sí, tiene un temple de acero. ¿Será Rooster el indicado para este trabajo? ¿Aceptará que Matty lo acompañe para buscar al asesino de su padre? Y sobre todo, ¿podrá Matty encontrar a Cheney y cobrar venganza? Esto lo descubrirás leyendo True Grit de Charles Portis. Y ahora que sabemos de qué trata este libro, pasemos a hablar de... ¿qué tiene de bueno? ¿Por qué disfrutarías de leerlo?
Por supuesto que en primer lugar está la protagonista. Matty es un personaje fuera de lo común. Y no solo fuera de lo común por ser un western donde generalmente te encuentras como protagonista a un sheriff o a un bandido o quizás incluso a un joven vaquero conociendo el viejo norteamericano, sino en general es difícil encontrarte en libros a personajes como ella. Toma al mundo, como dirían algunos, como si fuera un toro por los cuernos. No deja que nadie le diga cómo hacer las cosas y cuando ha puesto su mente en un objetivo, no se detiene hasta alcanzarlo. Es una joven que hace todo porque le den el lugar en el mundo que ella cree que se merece. Y bueno, leyendo el libro sabes que en realidad el lugar que cree que merece, sí que se lo merece. Ahora lo interesante es que esta característica de Matty es también su mayor defecto, porque la hace una persona testaruda, muy necia y que no acepta un no por respuesta. Si estás pensando que una niña en Arkansas, en el desierto, buscando a un delincuente que mató a su padre, es una situación de mucho peligro para una niña, tienes razón. En realidad es algo muy peligroso y es la razón principal por la que muchas personas con las que se encuentra Matty le dicen que es mala idea lo que se le está ocurriendo de ir a buscar a Cheney. Bueno, también por la narración vemos que es un poco porque las personas con las que se encuentra son un tanto cobardes y prefieren no meterse en problemas. Por lo tanto, Matty se hace de muchos enemigos de manera un poco gratuita. E incluso si no tuviera solamente 14 años y a los ojos del mundo fuera solamente una niña, se encontraría de todas maneras con mucha resistencia, de personas que no aceptan tan fácilmente que alguien les diga cómo hacer las cosas y no acepte cuando tú les dices que deberían ser de una manera distinta, porque sabes más. Esto hace también evidente que Matty, a pesar de que se comporta de una manera muy madura para su edad, pues sigue siendo en esencia una joven. Sigue actuando con impulsividad y esta determinación que tiene de ir ella misma a encontrar a la persona que mató a su padre es probablemente un plan que no ha pensado mucho a profundidad. Simplemente es algo que desea hacer y va a hacer todo lo posible porque ocurra. Por supuesto, esto choca con los adultos con los que se encuentra, como ya lo mencionamos, y en particular con Rooster, que es el personaje que complementa la pareja principal de personajes de este libro. Rooster es también una persona con una voluntad muy férrea. Es un hombre que también, cuando se plantea una meta, no se detiene hasta lograrla. Claro, a diferencia de Matty, él tiene mucha experiencia en el mundo y ha adquirido algunas mañas, algunas más ilegales que otras, para poder lidiar con el mundo en el que se desenvuelve. A final de cuentas, se encarga de lidiar con criminales y muchas veces estos encuentros terminan de manera fatal. El hecho de que Rooster no haya muerto en todos los años que tiene como Marshall es evidencia de que es inteligente o por lo menos sabe cómo mantenerse vivo. Por lo tanto, cuando Matty y Rooster se encuentran y discuten y tratan de acordar cómo hacer las cosas, pues es un duelo de voluntades. Y eso crea una dinámica muy interesante que hace que te involucres rápidamente con el libro. No solo porque la premisa principal es bastante atractiva, sino también porque la manera en la que estos personajes hablan entre sí, cómo Matty nos cuenta su relación y la forma de expresarse de Rooster, que si te lo imaginas como un vaquero cansado, que ya no tiene tiempo ni paciencia para cosas de niños y lo único que quiere es que le paguen y dormir bien, esa es la idea correcta. Son personalidades contrastantes que le dan mucho dinamismo a la historia. Pero claro, no sería divertido leer acerca de ellos si no se transformaran a lo largo del libro, y esto sí ocurre. Al final del libro, Matty y Rooster han cambiado mucho, y eso también es algo muy agradable de leer. Y por supuesto, todas esas interacciones tienen algo muy especial, que es un sentido del humor un poco seco, sutil, pero muy astuto e inteligente.
son de repente algunas frases o enunciados o algunas reacciones de los personajes que llegan de la nada y son graciosas y te hacen reír y te hacen olvidarte un poco de que este libro muestra al viejo oeste con toda la brutalidad de la época. No es una historia tipo El llanero solitario donde todo funciona bien y los vaqueros ni siquiera se ensucian de polvo. Es una tierra inhóspita, peligrosa, donde el crimen tiene consecuencias fatales y donde una persona que no sabe lo que está haciendo puede morirse de muchas formas diferentes. Aquí también hay un contraste bastante atractivo entre este toque de humor, de ingenio que tiene el diálogo y la narración y la cruda realidad que nos está presentando. Bueno, en realidad esto es lo que hace efectivo algunos chistes, algunas referencias, algunos comentarios, porque ocurren justo cuando están atravesando los personajes por situaciones bastante complicadas. Y más adelante, nuestros protagonistas, Rooster y Matty, se encuentran con otro personaje que hace que la dinámica de dos personajes se convierta en tres, y entre los tres también parece que los personajes se divierten bastante jugando bromas a expensas de los otros. Al menos para los lectores esto es bastante entretenido. Y además de que la lectura es ágil y amena, este es un libro breve que puedes empezar y terminar sin muchos problemas, lo cual hace que la historia tenga un mayor impacto emocional. Y también explica por qué ha sido adaptado al cine 2 veces, porque cabe bastante bien en el formato de una historia que puedes contar en un corto periodo de tiempo sin que se queden cosas fuera o que tengas que hacer demasiadas omisiones. Pero nada en la vida es perfecto, así que pasemos a hablar de ¿qué tiene de malo este libro? ¿Por qué no te gustaría leerlo? Pues lo más evidente es que es un libro muy crudo. De hecho, es brutal por momentos. Quizás para algunos lectores esto lo haga aún más atractivo, pero Matty no sale ilesa de su aventura. Y de hecho, nadie de los involucrados sale ileso. Esto quiere decir que en cualquier momento a los personajes se les pueden pasar todas las cosas malas que sería realista que les ocurrieran en el entorno en el que se encuentran, el viejo oeste norteamericano, que no por nada también se le conoce como el salvaje oeste. Por supuesto, para otros lectores esto puede ser desagradable, porque hay algunos momentos que son muy tensos y también que pueden crearte mucho desagrado porque describen con mucho detalle lo que está pasando. Tan solo esta escena del ahorcamiento de 3 criminales es descrita con lujo de detalle y quizás podría resultarte un poco incómodo leerlo. Tenlo en cuenta. Y también, los personajes tienen unas personalidades fuertes, muy fuertes. Puede que algunos de ellos te desagraden por esta razón. Matty, como ya dijimos, se gana fácilmente enemigos por su forma de ser. Y ahí tú como lector puede que también al leer cómo se comporta, cómo habla, cómo hace las cosas, pues Matty te caiga mal. Y esto también te puede pasar con otros de los personajes que aparecen en este libro. Desde luego, probablemente sea la intención del autor al escribir este libro, pero no cambia que hay algunos personajes que te pueden desesperar, frustrar o incluso puedes enojarte porque se están comportando de maneras que tú como lector te das cuenta que son ilógicas, testarudas o incluso un poco tontas. Esto también tenlo en cuenta. Y por último, este libro es un western. Esto no tiene nada de malo por sí mismo, pero si ya has intentado leer otros libros de este género y te encuentras con este, no creo que cambie mucho tu opinión al respecto de los westerns. A pesar de que True Grit hace las cosas de una manera un poco diferente a como esperarías, de todas maneras sigue siendo un libro que se basa en todos los arquetipos y en todas las convenciones de los westerns. De nuevo, no es algo malo por sí mismo, pero es algo que debes pensar si es que este género no es de tu agrado. Así que, en resumen, ¿recomendaría True Grit de Charles Portis? Claro que sí. Este es un libro muy ameno de leer, aunque parezca lo contrario por todo lo crudo que es a veces. La interacción entre los personajes es muy auténtica y nos muestra facetas diferentes de la determinación que hace que las personas logremos aquello que nos hemos propuesto. Y también el precio que tiene lograrlo.
Y todo está ambientado en el viejo oeste, lo cual nos remonta a pensar en aventura, peligro y mucha acción. Lo cual sí nos encontramos en True Grit. Muy recomendable. Y esto es lo relacionado con el libro de esta semana, True Grit de Charles Portis. Ahora quédate a la parte final del podcast. Y como siempre, este podcast es traído a ti gracias a los patrones de A la Aventura. Cada mes, con sus aportaciones, ayudan a que A la Aventura continúe. Y de verdad, aunque pueda parecer que no es una cantidad enorme de dinero, de verdad lo agradezco mucho y es una gran ayuda. Pues, para empezar, cubre los costos de hospedaje del podcast y eso es un gasto que nunca se detiene. Y por otra parte, pues este episodio hablamos del viejo oeste, que no por nada era llamado el salvaje oeste como ya lo mencionamos. De verdad que pasaba de todo en ese lugar y en esa época de la historia de Estados Unidos. Además, hablamos de un personaje que a mí me encantó conocer, que es Mattie Ross. De verdad es grato encontrarte con personajes femeninos poco convencionales, involucrados en historias muy apasionantes. Y como siempre, tenemos también saludos para las personas que escuchan este podcast. Hay saludos para Daniel Senos, @DanielSenos en Twitter, para Natura Ambiental, que su usuario de Twitter es @NaturaAmbiental. Por supuesto, a ambos muchas gracias por compartir el podcast en esta red social. También saludos para Karel Cornejo, que siempre está muy al pendiente de lo que pasa en el podcast, lo cual le agradezco mucho. Saludos para Aldo Rivera, para que no se enoje ni se sienta de que no lo haya saludado. Saludos también para Manuel Chatelain, muchas gracias también por todo tu apoyo, por todos tus consejos. Y sí, ya volvimos más frescos que nunca. Esperemos continuar así por un buen tiempo. Saludos también para Estíbaliz Salazar, para Luis Eduardo Monsalvo, para Clau G. de la Rosa, Natalie Fernández, un saludo allá hasta Bolivia. Y quizás me falten algunos saludos, pero es lo que alcancé a recolectar en esta semana. De verdad, a todos muchas gracias por escuchar el podcast y a ti también, que estás escuchando. Y por supuesto, el recordatorio de que visites alaaventura.net. No solo porque ahí están todos los episodios del podcast y buscar en el sitio es una buena manera de ver si ya hemos hablado de algún libro que a ti te interese, y si no lo hemos hecho, también allí están los enlaces de contacto a través de Twitter, Facebook o correo electrónico para que pidas algún libro del que te gustaría que se hablara en el podcast. Además de eso, ahí también hay una sección que se llama Compra los libros, que básicamente tiene enlaces a Amazon México para que puedas comprar los libros de los que hemos hablado en el podcast si es que te interesa leerlos. Quizás en algún momento se incluyan también enlaces para Amazon de Estados Unidos o de otros países donde exista el sistema de afiliados. Y si eso es algo que a ti te interesaría, pues también puedes decírmelo a través de alaaventura.net. Y claro, ahí están también los enlaces para que te suscribas y recibas el podcast automáticamente sin preocuparte por ello. Todo en alaaventura.net. Y esto es todo. Que tengas un excelente día. No dejes que nadie te convenza de que no eres especial, porque sí lo eres, a tu manera. Y recuerda, si quieres que las cosas se hagan bien, tienes que hacerlas tú mismo. O eso diría Mattie Ross. Hasta la próxima.